Arranca Educar Conectados, el podcast de Grupo Educar. Hola, ¿cómo están? Soy Marcela Muñoz, periodista y directora de revista Educar, y queríamos contarles que a raíz del caso que conocimos en el Colegio San George hace algunos días, en que alumnos habían usado inteligencia artificial para crear imágenes falsas de sus compañeros, quisimos invitar y conversar con Francisca Bascuñán. Ella es abogada y miembro del directorio de la Fundación para la Convivencia Digital. En este podcast nos dice que más que prohibir el uso de las tecnologías, es clave fomentar una cultura de prevención y de educación en este tema por parte de los colegios. Francisca, ¿por qué no nos cuentas un poco de qué manera podemos ir orientando a los profesores? Bueno, en realidad la orientación es a los profesores, a los papás, a los alumnos, a todos quienes hoy día tienen un contacto, algún tipo de vida en el mundo digital, porque en realidad hoy día no hay nada que escape a la realidad digital, ¿no es cierto? O sea, desde que nosotros nos levantamos hasta que nos acostamos, nos acompaña el mundo digital, nuestra realidad virtual. Y desde ese punto de vista creo que es súper importante formar a nuestros alumnos y apoyar también a los adultos responsables en la educación, en la ciudadanía digital de nuestros niños, de nuestros alumnos. La realidad virtual ha ido superando también las regulaciones nacionales e internacionales sobre este tema y creo que ahí hay mucho, mucho que trabajar. Y respecto a ese mismo tema, en un seminario que realizamos junto a Soledad Garcés y Francisca también, conversábamos sobre la importancia de que las disposiciones respecto a este tema fueran parte del reglamento del establecimiento educacional. ¿Por qué no nos cuentas un poco acerca de eso? Sí, hoy día en general todos los colegios como un requisito de funcionamiento tienen que tener reglamentos internos escolares y dentro de esos reglamentos regular también qué está sucediendo con el uso de la tecnología. Ciertamente hoy día dentro de las mallas curriculares escolares está incorporado la educación en tecnología, los alumnos van a la sala de tecnología, ingresan y trabajan en el fondo en el mundo informático de manera normal, y eso está súper bien. Ha habido también un revuelo importante acerca de la presencia o no de celulares durante la jornada escolar, dado que hoy día existe amplia literatura especializada al respecto que dice que es un distractor enorme en el aprendizaje de los niños el tener la presencia de los celulares, especialmente en la sala de clase. Y esto ha llevado a que muchos colegios hayan regulado, incluso algunos directamente prohibido el uso de celulares durante la jornada escolar, e incluso algunos colegios lo han hecho para todos sus alumnos, no solamente para los de básica, sino que también los de media. Y en ese sentido, yo soy más bien partidaria en el fondo de educar en el uso de las tecnologías, más que en prohibir per se, porque creo que las prohibiciones nunca son educativas y yo creo una especie como de hambre por la transgresión a esa norma cuando es solamente un imperativo. Yo creo aquí que es fundamental educar. Y en el contexto escolar, aparte, digamos, de que exista la regulación dentro de los reglamentos y se establezcan las sanciones formativas y disciplinarias para la transgresión a ese uso a través de un mal uso, por ejemplo, en caso de levantar a través de un video o de una imagen, algo que sea ofensivo hacia otro miembro de la comunidad, hacer estas fotos trucadas, etcétera, que no es novedad. Hoy día reventó la noticia, digamos, porque es muy llamativo lo que sucedió. Pero esto ha venido ocurriendo y nosotros a través de la Fundación vamos teniendo estas noticias todos los días, todos los días. Entonces creo que ahí hay una falta, digamos, desde el punto de vista de la formación de nuestros alumnos bastante importante. Tú te estás refiriendo para quienes están integrando nuestra conversación. Estamos conversando con Francisca Bascuñán. Ella es abogada y miembro del directorio de Fundación para la Convivencia Digital. Estábamos hablando específicamente a este asunto de alumnos del Colegio San George en que crearon fotos de sus compañeras con inteligencia artificial y los apoderados van a la justicia. Y respecto de ese tema en particular, sabemos que la semana pasada se aprobó una política nacional de inteligencia artificial y que nuestro país luego
es el segundo país después de la Comunidad Europea en que tiene estas regulaciones en que son generales y que no aterrizan en el ámbito educacional. Entonces, respecto de este asunto y de los que ustedes en la Fundación han ido observando, ¿de qué manera el colegio debe ir actuando y de qué manera los profesores deben abordar estos temas? Sí, bueno, decir una cosa que es bien importante en el fondo como para distinguir los conceptos. Cuando uno habla de una política pública, cuando uno habla, en este caso, de la Política Nacional de Inteligencia Artificial, es el marco respecto del cual se van a tomar las iniciativas ministeriales para abordar una determinada situación. La política nacional, que no se crea este año se actualiza, la política viene del año 2021, ¿no es cierto? Sí. La política crea un marco general de regulación desde el punto de vista del accionar del Estado en relación a la temática de la inteligencia artificial. Y es así como hay ejes que tienen que ver con economía, ejes que tienen que ver con sustentabilidad, etcétera, y hay un eje específico de educación. Y al alero de las enseñanzas que nos entrega el Parlamento Europeo a través de las leyes europeas sobre inteligencia artificial, en Chile, en el fondo, se ha hecho un foco en educación súper potente desde el punto de vista de la protección y el resguardo de los derechos de los menores de edad. Y creo que es sumamente importante tomarlo así, porque además hay una iniciativa de una de las 177 medidas que dice que el aprendizaje del buen uso de la inteligencia artificial tiene que estar metido dentro del currículum escolar. Y eso creo que es muy potente y quería destacarlo, porque de esa manera, en el fondo, no quedo al alero de la intencionalidad, digamos, o del ánimo de un determinado director de colegio, sino que viene incorporado entonces desde las exigencias de los planes y programas ministeriales. Ojalá que sea así, porque creo que es fundamental. Cuando tú hablas o cuando dice la iniciativa que el aprendizaje debe estar incorporado? ¿Qué significa? ¿Los establecimientos tienen que incluirlo en el reglamento? ¿Tienen que tener normativas? No, tienen que incluirlo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es parte de la materia, es parte del contenido, de las unidades temáticas que tienen que verse año a año. Yo me imagino que irá a ser así, digamos, porque hoy día todavía es política. Y quería hacer esta distinción entre las políticas públicas y las leyes. Las políticas públicas son lineamientos del accionar del Estado en distintas materias específicas, ¿no es cierto? Y la regulación, la ley, el imperativo de cumplimiento viene dado en el fondo por la norma, por la ley. Y en este caso, en Chile, si bien es cierto, hay muchas iniciativas, proyectos de ley sobre uso de celulares durante la jornada escolar, proyectos de ley sobre protección de los menores de edad en el mundo digital, etcétera, etcétera. Concretamente, hoy día no tenemos una normativa que hable sobre inteligencia artificial abordando todas estas situaciones y específicamente abordando también la protección que requiere digamos, la exposición de los niños en el mundo digital. Y yendo al caso específico de este colegio, tanto es así la falta de normativa que regule la situación que incluso la Fiscalía, a quien se le solicita a través de la denuncia la investigación de estos hechos, ¿no es cierto?, no va a ninguna ley específica a buscar el tipo penal, sino que ocupa en un tipo general, que en este caso es la difusión de material pornográfico. ¿Te das cuenta? Que es una norma que está incorporada dentro del Código Penal, pero que difícilmente yo veo que vaya a llegar a puerto con una formalización de estos alumnos porque es muy difusa la situación, ¿ya? Entonces, concretando, ¿qué deben hacer los colegios en este ámbito? Yo creo que aquí las fichas hay que ponerlas en las medidas preventivas, sin duda, en educar en ciudadanía digital, en educar a nuestros alumnos en el uso ético de la tecnología, es decir, con conciencia de bien y mal, con conciencia de lo correcto y de lo incorrecto, y hacerlo de manera sistemática y intencionada en cada uno de los niveles escolares de los que hoy día, digamos, están en nuestros alumnos, ¿no es cierto? Porque este no es un tema que yo voy a hablar en primero medio. Tengo que empezar a hablar en preescolar, y quizás en preescolar no necesariamente a los chiquititos que están ahí, sino que a los papás, haciéndoles ver que
La tecnología es un instrumento y tiene que ser un instrumento de bien, no un instrumento de daño. Y en ese sentido, creo que también hay que comprender que el abordaje de la ciudadanía, de la formación en ciudadanía digital, no es una labor que le corresponda netamente a los colegios, sino que es un trabajo colaborativo y en alianza estratégica con las familias. Muchas de las situaciones que hoy día vemos, ¿no es cierto?, de daño a través de las redes, no ocurren necesariamente en el patio del colegio, ocurren fuera. Entonces, Y en ese ese caso, niño, ¿el establecimiento se hace responsable si ocurren fuera del colegio? Por ejemplo, es que en el va a patio, depender, ¿o va a depender? va Cuál a es el depender. ámbito de responsabilidad penal que tiene el establecimiento, el director, etcétera? En el caso de la responsabilidad penal, no existe responsabilidad penal, porque el director del colegio, las responsabilidades penales son personales, ¿no es cierto? En ese Ajá. sentido, el colegio tiene la obligación de, primero, regular las situaciones, ¿no es cierto? Y regularlas en primera línea desde el ámbito de la jornada escolar y las actividades oficiales del colegio. Y en una segunda línea, acompañando a los papás cuando son acciones que ocurren fuera del contexto escolar, durante las vacaciones, en el extranjero, si es que están de viaje los alumnos con su familia, en actividades propias de la vida de familia con compañeros de curso, etcétera, etcétera. Nunca, sin embargo, el colegio queda exento de abordar lo formativo, ¿ya? Ajá. Si ocurre una situación fuera del contexto escolar que involucra a los alumnos o miembros de la comunidad, yo voy a tener que trabajar sí o sí desde el ámbito que me compete, y mi ámbito como colegio es el ámbito formativo. Activaré las sanciones disciplinarias cuando llego a la convicción de que efectivamente ha ocurrido una falta considerada muy grave o gravísima dentro de mi reglamento, ¿no es cierto?, y ha sido cometida por miembros de mi comunidad y en el contexto de una actividad escolar, ¿ya? Entonces, los límites de una y otra situación creo que es importante también tenerlos claros, ¿ya? Lo que no significa que el colegio siempre está obligado a hacer las denuncias ante la fiscalía cuando sepa de la comisión de un delito que afecte a alguno de sus miembros. La obligación de presentar la denuncia sí es real. Sucede que muchas veces el colegio no hace la denuncia porque los papás ya la hicieron. Entonces no voy a Ah, hacer una doble denuncia sobre un hecho que ya está en conocimiento de la fiscalía, ¿te fijas? Entonces eso creo que es fundamental. Y como te digo, los colegios siempre están obligados a lo formativo y desde ese punto de vista, intencionar más las charlas formativas, los talleres sobre ciberseguridad, los talleres sobre buen uso de la tecnología. Hoy día, muy importante, y desde la fundación los animo a que revisen también digamos, nuestra parrilla de oferta. Y, digamos, a los papás, a los profesores y también a los alumnos, hacerles ver el daño que está ocurriendo hoy día en nuestros niños en el consumo de pornografía digital. Hoy día es un tema que hay que ponerlo sobre la mesa, que hay que discutirlo en familia y analizar las situaciones también desde el punto de vista del diálogo formativo que yo voy a tener en mi casa o en la sala de clase sobre el respeto a la dignidad de las personas, sobre el respeto a mi propia dignidad, a mi cuerpo, a mi identidad, a mi indemnidad sexual. Eso se educa y hoy día estamos en falta. y es posible, tú hablabas de la responsabilidad respecto de lo formativo del establecimiento educacional. ¿Se puede demandar el establecimiento por carecer de talleres, de medidas, de formación de los alumnos respecto a estos temas de la tecnología? Y como decías tú, de que la inteligencia artificial tiene que ser parte de la enseñanza y aprendizaje. Si un establecimiento no lo está haciendo como apoderado, yo puedo, frente a un caso de pornografía o de ciberbullying, ataque, ¿puedo demandar al colegio por no haber hecho nada? Tanto como demandar, no los, digamos, habría que analizar el caso a caso, ya, porque va a depender de las situaciones. Pero hoy día, desde la exigencia de los reglamentos internos que impone la Superintendencia de Educación,
hay 3 aspectos en los cuales los colegios sí tienen que desarrollar acciones preventivas, es decir, llegar antes de tener que abordar el conflicto o la situación en el fondo de daño. Y estas situaciones son, primero, drogas y alcohol. Segundo, abuso sexual, todo lo que tenga que ver, digamos, con las acciones que atentan contra la indemnidad sexual, que es el derecho que tienen nuestros niños a desarrollar su conciencia sexual de manera sana y, digamos, personal, ¿no es cierto? Y decía, drogas, abuso y violencia escolar. Maltrato, violencia, acoso, ciberacoso, mal uso de redes con consecuencia de daño, etc. Hoy día la superintendencia le exige a los colegios tener acciones concretas para llegar antes, para prevenir esta situación. Okay. Y ahí la normativa usa 2 verbos rectores que creo que son importantes de indicar en razón, digamos, de lo que estamos hablando. El primer verbo rector es capacitar, es decir, entregar los instrumentos formativos necesarios a los funcionarios del colegio y a los alumnos para el buen uso de la tecnología, evitar las situaciones de droga y alcohol, evitar las situaciones de abuso. ¿Ok? Y el otro verbo rector que usa es informar, es decir, usar los mecanismos de comunicación que tiene el colegio para informar a la familia sobre estas temáticas. Llámese un newsletter, llámese un link en la página, llámese un video, lo que sea, los colegios tienen que desarrollar también su iniciativa y su creatividad para mantener estos temas, en el fondo, a disposición de la familia, con referencias bibliográficas, qué sé yo, haciendo un digamos, un wiki interno dentro de la página, lo que sea, un repositorio, como sea, de manera de informar. Entonces, esa sería la obligación que tienen los colegios, ¿ya? De llegar antes a través de estas estrategias de prevención o anticipatorias de manera de evitar las situaciones. Por último, quería preguntarte respecto a la campaña sobre la prohibición de los celulares y ahora están intentando sacar una ley en que los celulares, cuéntanos un poco. Uno, ya hemos visto que lo importante acá es educar y que la tecnología bien usada es una herramienta que funciona con el aprendizaje, por lo tanto, más que todo es formar, educar más que prohibir o quitar, eso ya lo habíamos conversado, pero ¿qué pasa si se hace efectiva esta normativa? ¿Cuál es el escenario al cual nos vamos a ver enfrentados? A ver, yo creo que yo como lo veíamos antes, no soy partidaria de la prohibición por la prohibición. Yo soy partidaria de educar y de educar en el fondo en la capacidad de discernir sobre el buen uso de la tecnología. Llámese celulares, laptop, inteligencia artificial, todas las herramientas que hoy día tienen un nombre. En 2 años más vamos a estar hablando de otros temas porque esto va, digamos, a un ritmo vertiginoso, ¿no es cierto? Entonces, desde ese punto de vista, hoy día la mayoría de los colegios, ya sea particulares o que reciben aportes del Estado, tienen gran parte de su disponibilidad de tecnología cubierta o al menos posible de cubrir. Todavía existe, que antes se llamaba enlaces, hoy día conecta Mineduc o algo así, ¿no es cierto? La posibilidad de que los colegios en el fondo cuenten con recursos tecnológicos necesarios para educar en tecnología. En ese sentido, no creo que haya una mayor dificultad. Nosotros a través de la Fundación, que tenemos una llegada, digamos, literalmente a todo el país desde el punto de vista del contacto con los colegios, nos hemos dado cuenta que son muy poquitos y como muy excepcionales los colegios que necesitan usar el teléfono para que los alumnos puedan acceder entonces a recursos tecnológicos, ¿ya? Por ejemplo, hacer una encuesta en línea, revisar digamos, alguna bibliografía o algún dato, digamos, educativo específico. Pero la gran mayoría tienen cubierta esa necesidad a través de los recursos digitales o recursos tecnológicos del mismo colegio. Entonces, regular el uso de los teléfonos durante el colegio, permitir el porte, pero no el uso durante las clases, por la distracción que significa y por también
la incapacidad que tiene el profesor también de administrar esta situación al interior de la sala, porque claro, si yo me paso toda la hora de clase pidiendo que guarden los celulares, ciertamente el perjuicio en la hora lectiva es enorme. Entonces, no puedo darme ese lujo. ¿Te fijas? En ese sentido, yo creo que no va a haber demasiada merma, no hay digamos, un perjuicio específico en los colegios. No me parece que lo haya así directamente. Ya. Creo que es más el beneficio desde el punto de vista de potenciar otras situaciones que son necesarias, como el deporte, como la sana distracción, como nuevamente el diálogo uno a uno en los alumnos, que es lo que nosotros hemos visto en los colegios en que sí han establecido esa política. Se recobra la vida escolar, el ruido en el recreo, el juego en el recreo. Gracias por escucharnos. Si quieres conocer más acerca de nosotros, visítanos en grupoeducar.cl. Hasta la próxima.